o si se me cae, seguir. Conversatorio Tecnológico en la Ingeniería en Sistemas de Información, UTN, Facultad Regional Delta. Hoy estamos con Kevin Chen, con Matías Simone, y el tema lo va a explicar mejor Kevin, que fue el que tiró la idea, pero tiene que ver con cómo emprender en tecnologías. Antes que nada, me gusta lo semiestructurado y muy buenas tardes. Buenas Buenas tardes, ¿cómo tardes, andamos? ¿cómo va? Bien, 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 bien. La verdad que, Gurises, es una alegría enorme poder hacer esto. Ya estamos en 115 episodios y hoy le decía a mi coach, les cuento que la semana pasada tengo una coach, y yo le decía, creo que compartimos bastante nosotros tres de esto, somos bichos raros dentro de la ingeniería en sistemas de información. ¿Está bien o está mal? Está. ¿Ustedes consideran de que son bichos raros dentro de la ingeniería en sistemas de información o no? Mira, yo la verdad creo que tenés que ser un bicho raro para poder emprender. Ya, digamos, si emprendés, sos un bicho raro. Ya de por sí estás eligiendo el camino más complejo, el camino más espinoso, y para eso tenés que ser un bicho raro. Digamos, tenés que tener un mindset que nada, tenés que tener ganas de emprender, tenés que tener ganas de arriesgarte y todo lo que conlleva eso, ¿no? Estoy de Coincido acuerdo con, plenamente. Kevin, te escucho. estoy de acuerdo con Mati. Ya si vamos a las estadísticas, ya de por sí el emprendedor suele ser como un 3% de la población y encima lo anichás más todavía a ingeniería en sistemas y es un porcentaje muy bajo de la población. Entonces es el nicho del nicho. Qué lindo, qué lindo, qué lindo. Bueno, entonces sí. Bueno, acá lo bueno que es que no estamos solos. Kevin, Mati, les cuento que somos varios más. Y un poco es esto. Kevin, el tema del día lo elegiste vos. El tema del día lo empezamos a desarrollar hoy con agua virtual. No es con café virtual. Pero Kevin, sí, bárbaro. Qué lindo que está esto, hermano. La verdad que me encantó. Kevin, Mati, disfrutemos. Por supuesto. Bueno, emprender en el ámbito tecnológico. La realidad es que emprender en general se vuelve y se ve muy abrumador porque muchas veces no sabes por dónde arrancar. Así que, primero y principal, para mí hay que definir justamente eso, dónde arrancar. Eh, que eso es lo que, bueno, si vos ya estás en el ámbito tecnológico, hay una cosa que ya descartaste del gran panorama que ya elegiste, que es la tecnología. Entonces, ahora, la tecnología por sí sola, como dicen en el caso de nuestra carrera, ingeniería en sistemas de información, es de información, pero información de qué. Entonces ahí empieza la lección de qué va a ser esa información. Y es donde uno tenemos que decidir en qué industria nos queremos anichar y decir, elegimos para empezar a emprender ahí. Que ahí está, digamos, la primera gran decisión. Una vez que uno elige, en el caso mío, por ejemplo, yo lo elegí para el lado de recursos humanos, más en específico en la parte de reclutamiento, eh, empezamos a necesitar entender las problemáticas de este mundo que la podemos entender de dos maneras principales, son bastante obvias, pero bueno, es la primera, ser empático, hablar con la gente que sufre el día a día esas problemáticas en ese nicho en particular en el que vos querés adentrarte. Y la segunda opción es que la vivas vos. ¿Cómo lo podés vivir vos? Directamente hacer lo mismo que hacen ellos. O sea, si vos, por ejemplo, en mi caso, en el reclutamiento, querés entender mejor los problemas de reclutamiento, armate una agencia de reclutamiento. Entonces ahí vivís vos mismo las problemáticas y va a ser mucho más fácil de plantear, che, esto lo podría mejorar así, podría tener más información de esta manera, podría tomar decisión de esta manera. Y cuando vos mismo vivís esa problemática, claramente vas a generar mucho, o sea, las soluciones correctas para gente que vive exactamente la misma problemática que vos. Para mí, todo comienza ahí, todo comienza en entender en qué nicho te vas a meter y validar el problema, validando de esa manera. Qué lindo, qué lindo, qué lindo, qué lindo. Y aparte estás dando el juego a la conversación, Kevin. Lo cual está copado porque, como les dije, me gusta lo semiestructurado. Matías,
Hoy venía a saber cómo es el formato del podcast, pero yo te dije, metete a la pileta y nadá junto con nosotros. Kevin dijo algo que para mí es muy rico, pero me gustaría escucharte a vos. A ver, eh, básicamente la pregunta sería cómo abordaría, digamos, emprender en tecnología, ¿no? O Kevin, básicamente, hacé de Cecilio, Kevin. Kevin, hacé de Cecilio. Preguntale a Mati lo que quieras. Bueno, Mati, ¿vos actualmente estás emprendiendo en algo? estamos emprendiendo. Estamos con una empresa básicamente que también tiene que ver con recursos humanos, pero al mismo tiempo tiene que ver también con seguridad, con compliance. Es un nicho bastante complejo, bastante duro por el tema legal, por el tema de almacenamiento de datos, por el tema de muchas aristas, pero sí, estamos emprendiendo en este momento. ¿Qué estás emprendiendo vos con algún equipo más? En este momento estamos emprendiendo con Witcheck AI principalmente. Tenemos un equipo, tenemos ya 2 años corriendo con la empresa, con mi partner Rafael Peña, que vive en Estados Unidos. Y el equipo en este momento son algo de 12 personas ya, así que fue creciendo orgánicamente, digamos. Creo un poco que los equipos grandes, como se venían dando antes, no están sucediendo tanto. Yo creo que hoy en día se apunta más a lo que son equipos TIC, equipos pequeños, que busquen cubrir todos los campos que se requieren en la empresa, pero sobre todo que se pueda iterar rápidamente, porque cuando la estructura se vuelve muy grande, muy vertical, sobre todo, ahí es cuando llegan los problemas de management, los problemas de nada, de que no hay buena comunicación. Hoy en día creo que las empresas están tendiendo a ser más horizontales, esto ya desde hace mucho tiempo, todos los que estamos en sistemas lo sabemos muy bien, pero sobre todo en equipos más pequeños, sin dar mucha más vuelta. Cursor, no sé cuántos billones de dólares ya genera, son equipos de 20 30 personas, no mucho más. Así que no necesitamos más ejemplo que eso. Totalmente, perfecto. Bien, bien, bien. Les cuento algo porque mi cabeza siempre va tejiendo. Hace poquito hubo una publicación de Mati, la posteó en LinkedIn y junto con la publicación de él, corregime si me equivoco, Matías, apareció algo de Gualeguaychú. ¿Es Ha así? pasado justamente a Gualeguaychú y ahora que me traes ese dato, cuando vos diste la introducción me quedé pensando, qué buena palabra gurises, ¿eh? Qué buena palabra gurises. Pero sí, Mm, Kevin, háblanos de los gurises, porque hay gente que puede estar escuchando esto desde Madrid, desde Barcelona, porque hoy estuve hablando con gente de esos lugares, y no saben lo que es un gurí. Yo creo que Matías sí, porque en Argentina, dentro de todo, gurí, borrego, pibe, pero contaron, Kevin, ¿qué es para vos un gurí? Y hablalo desde tu corazón entrerriano, no lo hables tanto desde el lado Yo de nuestro particularmente Celtech. nunca lo utilicé a la palabra gurí. Nunca, le nunca me tienen que sacar gustó, el así que justo documento, la me pregunta, parece, ¿eh? ¿cómo? Le tienen que sacar la residencia. Sí, 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 la persona equivocada. Pero nada, básicamente el gurí es la manera informal de decir a una persona, a un chico, básicamente, a menos en Entre Ríos. Pero sí, yo a mí no soy de utilizarlo mucho, claramente. Bien, sí, de hecho hay canciones que hablan del guricito entrerriano y realmente es una cosa linda, linda de nuestra región. Kevin, elegiste recursos humanos, elegiste tener tu experiencia como reclutador. Suponete que yo fuera Sandra de Soto o Griselda Bauquet o tantas de esas personas que conocemos que tienen la problemática de la selección de personal, de reclutamiento y demás. ¿Cuál es el dolor y por qué tendría que elegir a Kevin y su empresa? Bien, bien, bien. Básicamente, recursos humanos se basa justamente en manejar el recurso humano de una empresa. Entonces, lo que tiene muchas veces las empresas actualmente, como las estamos manejando acá en Latinoamérica,
es que seguimos estando atrasados con respecto a tecnología y seguimos estando, digamos, poco digitalizados. Eso genera que, digamos, las personas en la parte operativa tengan que hacer mucho trabajo manual que nos estás sacando de realmente estar en conexión con el recurso humano. Por eso que lo que planteamos del lado de mi empresa, de que te brindamos soluciones, automatizamos toda la parte y te ayudamos a tomar decisiones para que realmente tengas el foco en generar conexiones con los humanos, justamente. Porque no creo que copiar y pegar el mismo mail cuando, cuando no avanza un candidato o cuando sí avanza, sea algo que sea vital para crear conexión, pero sí lo es tener una llamada, una entrevista, una conexión con un candidato potencial para tu empresa y cuestiones que solo lo puede hacer un ser humano. Matías, preguntale lo que quieras. Haces de Cecilio. No, tenía una buena pregunta y ahora que estamos hablando de recursos humanos, hoy en día, ¿qué procesos serían los procesos normales que se utilizan en recursos humanos, sobre todo para el ámbito de tecnología y demás? Bien, vos decís de Porque la parte de también reclutamiento. claro, la parte de reclutamiento, también a ver, muchas veces nos hemos encontrado que en algunas empresas o por algunos puestos, antes, yo me acuerdo antiguamente era quizás la entrevista, la introductoria, tenías una entrevista técnica, después de la entrevista técnica quizás tenías una entrevista con algún manager y prácticamente ya te daban la decisión final. Hoy en día nos encontramos un abanico de cosas que puede ir desde entrevistas que son muy cortas y muy rápido y se toma la decisión en el momento, como procesos larguísimos. Yo conozco gente que ha tenido 5, 6, 7 entrevistas y hasta qué punto eso es útil, es necesario, hasta qué punto, digamos, tiene sentido y cómo esto impacta también en nada, las entrevistas técnicas hoy en día con el tema de inteligencia artificial. eh, ¿Son presenciales, no son presenciales? ¿Son challenges técnicos aparte? Bien, perfecto. Desde mi punto de vista, lo que está ocurriendo actualmente es un cambio de paradigma justamente con el tema de la inteligencia artificial. ¿Por qué? Porque la inteligencia artificial, como todos lo sabemos, vos ya mencionaste a Cursor hace un rato, nos está dando justamente o sea, la capacidad técnica y operativa que antes estaba solamente al alcance de aquellos que tienen muchos años de experiencia. Entonces ahora lo que realmente termina cambiando es el tema de las habilidades blandas que tiene una persona para aprender, para comunicarse, para delegar y para muchas otras cuestiones, que es lo que suma a una persona dentro de una empresa. Porque es tan rápido, tan cambiante el mundo actualmente que no tiene sentido, digamos, solamente contemplar a alguien por un expertise en una tecnología en particular. Es tan cambiante y es tanto la misma IA que nos ayuda con la misma, por ejemplo, en el caso de programación, con distintos tipos de sintaxis, que con tan solo el hecho de que entienda el contexto general va a poder, digamos, llegar a la solución correcta. Entonces, por eso que vos mismo mencionaste que muchas empresas están empezando a tener como los procesos de reclutamiento mucho más cortos, porque ahí lo que vos el gran filtro que haces al comienzo, el primer gran filtro, pasa a ser justamente por el currículum, pasa a ser justamente por el portafolio, si ya ha hecho algo similar, como para reducir la brecha de aprendizaje que tiene que hacer esa persona para llegar, porque voy a poner un poco de contexto también. El candidato ideal para un trabajo siempre es aquel que tiene absolutamente todas las cosas que vos necesitas. Pero muchas veces, cuando vos contratás a alguien, nunca es el candidato ideal. Entonces vos contratás a alguien con los clásicos eh, must have y después tenés nice to have y los must have habilidades, ¿viste? Entonces, contratás a alguien por ahí mínimamente con los must have, entonces los nice to have los obtiene después de que lo contratás. Entonces tenés como la parte de aprendizaje y mejora de la persona dentro de tu empresa. Entonces, pasado eso, si ya tienen todos los must have, cuando crece dentro de tu empresa, eso lo vas viendo justamente si tienen la habilidad blanda para aprender y agilizarse.
Caso contrario, antes esa parte de aprendizaje era mucho más larga. Por eso yo estoy mucho más a favor de que los procesos sean más cortos y que sean mucho más ágiles que los procesos largos, como decías, de siete procesos distintos. Obviamente, nada, varía muchísimo dependiendo de las empresas, pero las mismas entrevistas técnicas están empezando a eliminar la IA medio que está haciendo todo ahora. Pero la entrevista técnica se elimina por completo o cómo lo están abordando otras empresas. Y de las empresas que, digamos, de algunos clientes que hemos tenido nosotros particularmente, muchas veces han pedido mucho de los proyectos anteriores que tenía esa persona, le miran más el GitHub y básicamente lo que se termina haciendo es viendo qué tan ordenado sos, tipo, cómo estructurás vos las cosas, porque, al fin y al cabo, la inteligencia artificial como tal, si vos le das ámbito libre, hace cualquier chanchada. Entonces termina Bueno, a necesitando eso es darle lo una que quería estructura. llegar, exactamente, porque había algo que un poco me llegó así pensándolo y es, te cuento por ejemplo una persona, un amigo mío que está en Nueva York, cómo están dando las entrevistas allá, y lo que decían es, vos no podés agarrar y podés evaluar a la persona solamente con un challenge técnico, que antes vos le das el challenge técnico, se iba una semana, volvía con el challenge técnico y evaluás si estaba bien. Sino que hoy en día uno tiene que tener la consideración de cómo se desenvuelve esa persona. Entonces me contaba que él lo que hacía eran las entrevistas en vivo de lo que es challenge, pero en el lugar, digamos, corto, de 30 minutos, 40 minutos, y que te dejaban utilizar cualquier herramienta, la que vos quieras. Podías utilizar Cursor, podías usar Cloud y demás. Y ahí veían cuál es el desarrollo técnico. Pero lo que le estaba pasando antes de hacer eso era que había personas que quizás no tenían mucha experiencia y pasaba lo que vos decías, que utilizaban la inteligencia artificial, pero la utilizaban mal. Es decir, no la hacían conductiva para poder resolver el problema, sino que prompteaban todo y esperaban que hiciera magia la inteligencia artificial y sin embargo no hacían magia. Así que por eso preguntaba más o menos desde tu experiencia en cómo estabas viendo la parte de la parte de evaluación técnica acá en Argentina. No, Es sí, más que algo nada, interesante. particularmente lo vemos así, siempre sigue siendo más ágil y se mira mucho más los proyectos y cómo ha estructurado la persona a cada proyecto, porque vuelvo a decir, tipo, si vos le decís, nada, creamos un componente, te lo tira en cualquier lado, te lo arma de cualquier manera, que eso no es sostenible en el tiempo. Entonces, si vos le empezás a armar instrucciones a la inteligencia artificial, si vamos al punto de hacer exactamente todo con prompt. La gran diferencia ahí está cuando una persona tiene una estructura hecha y dice, ok, no, estas cosas deberían estar acá, deberían estar ordenadas. Entonces, Tener el de esa background manera, técnico, tener el background técnico necesario y la experiencia necesaria para claro. saber y anticiparse a los problemas. Pero bueno, la diferencia ahí está porque, ¿qué pasa? Tenés el background técnico, pero muchas veces el background técnico como tal no es suficiente. No, por Porque vos podés supuesto, tener, hay habilidades blandas que se requieren para, bueno, sin hablar mucho más de liderazgo. Digamos, no cualquiera está preparado para ser un líder técnico y demás. no, pero no solo eso. Hay un problema que ocurre también, que es que una persona que tiene 5 años de experiencia, decís, tiene el background técnico para hacerlo. Pero muchas veces no. Porque vamos a ser sinceros, tipo, que vos tengas 5 años de experiencia no significa que tengas 5 años realmente laburándola. Yo siempre lo comparo con ir al Bueno, gimnasio. Es como que vos decís, si vos vas al gimnasio hace 5 años y todavía no levantas 100 kilos de pecho plano, y me parece que algo está fallando, no le estás metiendo duro. Entonces no estás realmente como haciendo un challenge constantemente a vos para ir creciendo como persona. Entonces, ¿qué pasa? Muchas veces se ve justamente, tal vez 2 años de experiencia hoy en día puede equivaler a una persona de 5 años que no esté haciendo realmente mucho. Entonces, importa mucho más cómo se desenvuelve, como decís vos, de cómo se desenvuelve realmente en lo técnico, en el momento, que tanto la experiencia de tiempo. El tiempo no lo es nada, no lo es nada si no lo aprovechaste. Por sí, eso sí, es eso es que verdad. se filtra primero por un lado. Y si me permiten, porque la verdad que la conversación que están teniendo ustedes dos, gurises, pibe, borrego, es extremadamente rica, pero muy rica. Pero yo a esto con mis 55 años, casi 56 que cumple ahora dentro de poquito, le agrego lo siguiente.
Yo, hoy por hoy, mi motivación no está en crear código. Yo puedo llegar a ser el crack en cuanto a habilidad técnica, pero mi motivación hoy no está en crear código. Y discúlpeme que no es un término académico, no lo voy a decir porque lo estamos grabando, después de la grabación lo voy a decir, pero mi motivación hoy por hoy está en hacer lo que estamos haciendo ahora. Entonces voy a decir, Cecilio, todos tus skills, todos tus estudios de ingeniería y demás, ¿para qué te sirven en este momento? Y entre otras cosas, para poder entender lo que estamos conversando. Y para poder disfrutarlo también, porque a ver, si me estuviéramos hablando de la industria textil, como vamos a hablar la semana que viene con Carlos y Karina, y yo ahí puedo llegar a moderar, puedo llegar a aprender, porque sí, esta capacidad, bueno, tiene que ver con lo que dijiste Kevin, Mati, esta capacidad de aprender a aprender es extremadamente valiosa. Les cuento, en la Endeavor del 2024, el año pasado, sí, le pregunté a Martín Migoya ¿cuáles son las habilidades profesionales fundamentales que consideras hoy por hoy vitales? Y Martín me dijo, Cecilio, lo que hoy por hoy valoro es la capacidad de aprender a aprender. Porque todo cambia tan rápido que la persona tiene que tener la capacidad de aprender a aprender. Y yo a eso le agrego la actitud de aprender a aprender. Porque una cosa es la capacidad y otra cosa es la actitud. No, está muy, muy, muy rico todo esto, che. La verdad que venimos bien de tiempos. Les cuento que más o menos el consejo es grabar media hora el episodio. Nos queda 5 o 6 minutos más para seguir dialogando. Pero, Kevin, ¿qué te gustaría agregar o redondear o meter en este momento? Y yo, por ejemplo, sumo muchísimo a lo que dice Mati hace un rato, de que se está tendiendo mucho a tener equipos pequeños y no grandes. Para mí hay un motivo muy grande justamente que termina de redondear el concepto de lo que estábamos hablando. El por qué se está buscando tener equipos más pequeños y no grandes es porque el tema de la comunicación. Por eso es tan importante, vuelvo a decir, tan importante la parte del soft skill. Porque vos tenés un equipo pequeño, que toda la gente que está dentro de la empresa esté bien comunicada y que tengan toda la misma información, es mucho más fácil que tener que delegar toda esa información a una empresa de 300 personas, a diferencia de una empresa de 30 personas, como lo era el caso de Cursor que mencionaba Mati. Entonces, por eso es, y sobre todo con la IA y demás, empieza a ser mucho más importante. Y vuelvo a decir, como decía Mati, la inteligencia artificial es solo una herramienta adicional y hoy con lo potente que es, tranquilamente vos podés agarrar y tirar muchísimos agentes que estén haciendo varias tareas al mismo tiempo y vos terminás supervisando nomás. Entonces, lo más importante ahora es tener a gente con visión del negocio, gente que comprenda lo que se tiene que realizar y que supervise realmente las tareas que realiza la inteligencia artificial que antes realizaban, digamos, los operativos. Ya no se programa, o sea, hoy en día ya no se programa para nada. Hoy en día tan solo podemos decir que se pasa a ser, sí, más supervisor, más como desarrollador de software, no tanto programador, porque no se hace codeo. Em, Te cuento algo que es un episodio que en su momento lo hicimos con Florencia Baneiro, que ya pasó dentro de todo su ejercicio profesional, pasó a ser CEO de una organización, por ejemplo, eh, o CTO, perdón, CTO, no CEO, sino que CTO. Y ella me decía, Cecilio, yo pasé por todos los lugares y lo que percibí como gran debilidad de quienes estamos en Haití es la falta de lenguaje de negocio. Percibí que hay muchos Haití, o sea, tecnologías de información, que son crack desde lo técnico, pero a la hora de hablar de cuestiones de negocio hacen agua. Tengo para agregar Te ahí, me parece. temazo. Es un tema, porque realmente, no sé si ustedes han escuchado antes este término, pero se habla mucho del product engineer hoy en día. El product engineer es esa persona que combina las skills, digamos, de ingeniería, los skills técnicos, los skills más duros,
entender un poco de negocios, entender un poco de ventas, entender un poco del producto, entender un poco de, también un poco de UI, un poco de UX, entender cómo generar un producto en su totalidad. Y yo creo que eso, obviamente no hay ningún lado que te lo enseñan así directamente, no es que vas a ir a ingeniería de Product Engineer, ¿no? Pero yo creo que eso es algo que se da con el tiempo si te involucras. Si vos estás en una empresa y no preguntaste nunca y no trataste de entender cómo se vende, nunca trataste de entender cómo es tu producto, nunca trataste de entender cómo generamos dinero o cómo cuál es el modelo de negocios acá. Vos podés estar tranquilamente siendo un ingeniero, codeando, sin preguntar a nadie. Digamos, podrías pasar toda la vida así, pero realmente yo creo que los perfiles que destacan hoy en día, primero y principal es el product engineer, porque es la persona que es el ingeniero que se involucra, el ingeniero que pregunta cómo son los funnels de venta, cómo se organiza el producto, cuál es nuestro público objetivo, entender un poco de por qué se hace este feature y por qué no se hace este feature, cómo se decide cuál feature es el primero y cómo se decide cuál es este feature segundo. Y yo creo que en ese involucramiento te lo dan hoy en día las startups. Quizás en una empresa, en una software factory muy grande, no tenés esa oportunidad porque tenés el manager del manager del manager para hacer este estilo de preguntas. Pero una startup, vos ahí te das cuenta que son 3, 4 personas, 5, 6, 10, y tenés que involucrarte, estás obligado a involucrarte, porque no vas a tener todo servido en una task, en Jira, en donde vas a decir, ok, tenés que hacer esto, esto y esto. No. En una startup, por lo general, tenés que comprender el producto para seguir avanzando. Y ahí quería agregar algo que comentó Kevin, que no sé si estoy tan de acuerdo con eso de que hoy en día no hay tanto código. Digamos, yo creo que la inteligencia artificial, me gustaría hacer un disclaimer porque, a ver, mi empresa, WeCheck AI, trabaja, es de inteligencia artificial justamente, y opino hoy en día que es muy buena la inteligencia artificial para replicar cosas que se hicieron antes. Eso no hay lugar a duda. ¿Qué es la inteligencia artificial? La inteligencia artificial es básicamente modelos que están entrenados, que están para replicar cosas que obtuvo en su entrenamiento, ¿no? Si scrapeamos todo de Internet, scrapeamos Reddit, scrapeamos Stack Overflow, que fue una de las fuentes más importantes en inteligencia artificial en temas de código, lo que logra la inteligencia artificial es replicar posibles respuestas a tu problema. Ahora, ¿qué pasa? Y ahí es cuando quiero añadir, ahí cuando está el pequeño disclaimer, ¿qué pasa si quieres construir algo que no se construyó antes? ¿Qué pasa cuando tenés un desafío que no lo encuentra inteligencia artificial o es muy complejo para poder resolverlo? Y ahí es cuando yo creo que brillan las personas que tienen este background técnico muy duro, que son quizás, primero se gana con años de experiencia, por supuesto, pero sobre todo que se involucró, como bien también decía Kevin, que se involucró y que se desarrolló en cuanto a encontrar las soluciones necesarias a cada uno de los problemas que obtuvo en sus anteriores empresas. Y ahí es cuando brilla esta persona en la cual no es de, ok, porque esto, seamos sinceros, esta parte de la inteligencia artificial de que te resuelve un problema ya existía antes. Era Stack Overflow. Iba, buscaba, che, ¿cómo se soluciona esto? Copio la respuesta, la pego. Más manual, por supuesto. Pero hoy en día lo tenés mucho más servido. Y yo creo que eso achancha un poco a los profesionales. Algunos profesionales los está achanchando. Y es ahí cuando yo digo, el product engineer, la persona esta que se involucró, que entiende de producto, que entiende de negocios, que se la dio contra la cabeza y trató de entender la problemática y resolverla previamente, esas son las personas que yo creo que van a seguir contratándose hoy en día. Hoy en día para mí no hay una ralentización de la contratación, sino que hay una selección mucho más targeteada, mucho más selecta a la hora de contratar. Porque hoy en día lo que era copiar y pegar, lo que era picar código, hacer código, digámosle, no es sencillo, pero hacer código sencillo, sí te lo puede resolver la inteligencia artificial, si la conducís bien. Pero esos pequeños perfiles especialistas y que también los perfiles que son product engineer que te agregan al negocio, son las personas que se van a seguir contratando de ahora en adelante. Yo estoy de acuerdo y sumaría justamente más para terminar de redondear el concepto. Es que por ese mismo motivo que te comentaba de que no es lo mismo tener 5 años de experiencia en una empresa grande que 2 años de Totalmente. experiencia en una startup. Por eso te decía, ok,
en papel la persona puede parecer que tiene todos los requerimientos, pero a ¿Cuántas la personas verdad hay no lo tiene. en Software Factory que están hace 6 años de semi-senior? Existe un montonazo eso, ¿no? Digamos, no es raro. Digamos, hay personas que están estancadas en un seniority, y también porque se sienten cómodas ese seniority, capaz que no tiene ese hambre de seguir creciendo. Digamos, no es para juzgar a esas personas ni nada por el estilo. Digamos, hay personas que se sienten bien, quieren estar ahí, están en una posición cómoda y está perfecto. Ahora, como dice Kevin, ¿y esa persona que esos 6 años fueron efectivos? Esos 6 años agarró y buscó crecer, siguió profesionalizándose, siguió entendiendo quizás cosas más de nicho, cosas que son difíciles de replicar. Esas personas obviamente brillan. Brillan porque son las personas que uno realmente está buscando. Las empresas, como había dicho antes, en ese checklist que tener los nice to have y los más. Hay empresas que necesitan que seas especialista de X cosa y tenés trabajo asegurado si vos te pusiste esos 6 años a realmente comprender lo que estás haciendo. Así que comparto lo que dicen. Es muy necesario que no solamente hacer código, sino seguir profesionalizándose a lo largo de tu carrera. Bueno, Bien, pero vamos a empezar a hacer justamente, lo siguiente. Pará, Kevin, perdón, vamos a hacer lo quiero decir siguiente. una cosita más. Dale, dale. Dale, dale. No, No, pero no, pero a justamente, ver, justamente lo que quiero hacer ahora es lo siguiente. En el episodio de hoy, el invitado, el referente es Kevin, y al cierre lo vas a hacer vos, Kevin. ok. Todo tuyo. Con esto que vas a decir ahora o con alguna otra cosa, no hay problema. Dale, perfecto. No, quería agregar, porque está linda la charla, está Hermosa. entretenida, está muy interesante el tema, que es algo muy actual, claramente, es algo de impacto y de cambio. Y por eso es que yo siempre recalco muchísimo que es tan importante el soft skill, porque justamente, no sé, el otro día me contestó una chica a un reel que subí y me dice, como que básicamente ella está estudiando y quiere ver cómo hacer para destacar en su primera experiencia laboral y demás. Pero para mí la mejor manera de destacar, porque ok, yo entiendo que estamos hablando de gente que ya tenga experiencia laboral, pero ¿cómo haces para entrar al mercado laboral? Y lo que te va a diferenciar a largo plazo, por eso digo que es tan importante definir el perfil de talento ideal y esa persona vos la puedes construir dentro de tu empresa, sobre todo si sos un emprendedor y estás con las puertas abiertas de que se venga a sumar a tu equipo, por más que no tenga todo el expertise, es que vos ves que en la habilidad de blanda tiene lo suficiente y lo necesario para crecer y esa, como decía Cecilio, esa actitud para poder aprender. Porque no solamente la capacidad, sino la actitud. ¿Y cómo ves la actitud como tal? Y para mí yo particularmente lo veo en la pasión. Lo veo en la pasión de la persona. ¿Qué significa la pasión de la persona? Y no es que solamente va al trabajo, termina lo que te está haciendo y nada, cierra la computadora, termina todo ahí. Una persona que es apasionada por el mundo del desarrollo, el mundo, sobre todo, ya que estamos hablando del tema de desarrollo, tiene hobbies con respecto a eso. Antes de buscar trabajo, ya tenías proyectos aparte. Antes de buscar trabajo y aplicar a lo suyo, no hizo solamente el proyecto del cursito que hizo un cursito en, no sé, en Henry, hizo un cursito en donde sea, y aplicó con el proyectito del cursito. Sino que se hizo proyectos aparte para algunas necesidades que tenía, de la familia, o de los amigos, de él mismo, que esto o lo otro, y ahí ves que realmente quiere aplicar y quiere seguir desarrollando. Y bueno, nosotros hemos tenido muy buena gente que ha pasado por nuestra empresa y lo que más han destacado justamente es aquellas personas que le seguían metiendo. No era solamente, no, yo me quiero cobrar un buen salario, me meto ahí adentro, hago un poco de programación y denme un trabajo y listo, me lavo la mano. Eh, Todo se nota. Y las cosas en la vida, para mí, particularmente última. La programación, a diferencia del negocio y las ventas, que es lo que yo creo, esto es en consideración particular, la programación en realidad es determinística. O sea, todo lo que sea en la computadora es determinístico, es 0 o 1, no va a cambiar. Las emociones en el ser humano sí cambian. No es tan determinístico. Entonces, con que vos tengas la resiliencia y el tiempo y las ganas de hacerlo, vas a encontrar la salida. Pero justamente porque vos tenés la capacidad emocional para
encontrar la solución de lo determinístico. Lo que no es determinístico, que son las ventas y demás cosas, que pueden cambiar con el tiempo, que eso ya podemos hablar de momentos sinusoidales, pero bueno, ya entra en otra charla. No es lo mismo. Por eso es que, bueno, cada uno tiene lo suyo. Con eso cierro y lo dejo ahí porque para otro No, no, episodio. no, pará, que ese no es el cierre. Ese es Ah, el bueno. cierre del diálogo tan fuerte que generamos recién con Mati. Pero ahora el cierre realmente lo haces vos, pero pensando en todo lo que quisiste comunicar hoy y tus palabras, pensalas para aquel Kevin o aquel Matías o aquel Cecilio que en algún momento estuvo estudiando ingeniería en sistemas de información y no tenía profesores o gente que le hablara como les hablamos nosotros. Pensalo desde ese lado, el cierre es tuyo. Matías, ya vamos a tener tu encuentro. Te invito a que vos elijas el tema como hoy eligió Kevin este tema, pero desde la Universidad Tecnológica Nacional, Facultad Regional Delta, Ingeniería en Sistemas de Información, Matías, Kevin, Matías, le damos todas las gracias. La verdad que el encuentro estuvo extremadamente jugoso. Yo silencio el micrófono y al cierre lo haces vos, es Kevin, perdón. Ya ahora desde otro lugar, digamos. Esta gestión de las emociones, recién estábamos ahí en el fuego con esta conversación, te tomaste un tiempo y dijiste, bien, hoy como cierre quiero decir esto. Y acordate que esto lo puedes usar para todas tus publicaciones, con lo cual también entra ese plus. Bueno, particularmente emprender se emprende en la vida. Aquel que diga que no quiere tomar riesgos es totalmente necio, porque justamente hay una diferencia entre vivir y sobrevivir. Yo creo que vivir es aquella persona que vive haciendo lo que le gusta, que vive feliz, que busca el logro personal. Sobrevivir claramente no es vivir, es muerto en vida. Así que si vas a emprender, recordá que lo haces por vos y nada más que por vos. Eh, entonces, buscar realmente, va, cuando vos vas en búsqueda de tu objetivo, vas a tener la resiliencia porque es por tu felicidad. Entonces, no emprendas por plata, emprende por felicidad. Es lo único que quiero decir con respecto al ámbito emprendedor. Excelente, y ya empezamos casi a transitar el tercer tiempo. De vuelta, Matías, Kevin, Matías, gracias. Gracias, gracias. Y hoy tengo la remera de emprendedores, porque realmente, si alguien me lo cuestiona, ¿por qué tenés la remera de emprendedores si estamos formando ingenieros? Es porque, entre otras cosas, la responsabilidad social y empresarial que tenemos como universidad también tiene que ver con esto. Dejo de grabar y empezamos con el tercer tiempo. Muchas gracias. Un gusto. Gracias. Tiró fuerte.